Hola niños, ¿cómo están? Tenemos nuestra clase de lenguaje del día de hoy y vamos a seguir avanzando en cosas que nos permitan comprender de manera mejor las cosas que nosotros estamos leyendo. Y para eso vamos a ir analizando todas las cosas, las partes, los componentes, las estrategias, ¿ya? Y el día de hoy específicamente nos va a tocar hablar acerca de las características de los personajes, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando algunos personajes y nos vamos a dar cuenta que las características, podemos encontrar diferentes características en los personajes, ¿ya? Todos son diferentes, al igual que nosotros como las personas, todos tenemos diferentes características, diferentes personalidades, diferente apariencia física, ¿ya? Y lo que más importa, ¿cierto?, es el respeto. Cada uno nos respetamos tal y como somos, ¿ya? Por lo tanto, y todos tenemos cosas que mejorar. Así que ahora vamos a llevar eso a los personajes de los cuentos, ¿ya? O de las narraciones que ustedes han leído. Por lo tanto, les voy a dar algunos ejemplos de eso. Y finalmente también vamos a tener una entrevista de algún personaje por ahí que ustedes conocen y que también va a contarnos un poco acerca de sus propias características, ¿ya? Entonces, esta es una clase súper entretenida, por lo tanto vamos a poner mucha atención sobre toda esta parte de las características de los personajes, ¿ya? Y espero que tengan su estuche ya, sus lápices, todas las cosas necesarias para poder hacer esta clase. Entonces, vamos con esta presentación. Primero, ¿por qué les puse esta lámina aquí? Principalmente porque hace referencia a nuestro tema. Si ustedes se fijan atrás, hay una especie de marcos de fotos, ¿cierto? De cuadros, ¿ya? Y eso ejemplifica muy bien también el tema de las características, porque es como que nosotros pudiéramos analizar quizá una foto y empezar a describir eh, la estatura de alguien, el color de piel, de ojos, la forma del pelo, etcétera. Y ese es un tipo de característica. Por lo tanto, vamos a ir viendo de inmediato eh, nuestra primera lámina. Entonces, comenzamos con las características físicas. Yo les puse esta imagen porque aquí aparecen diferentes personajes con obviamente diferentes características. Grande, chico, color de ojos, color de pelo, forma del pelo y diferentes cosas, obviamente. Hay mucho que describir que podríamos nosotros estar atentos a lo que observamos, ¿ya? Por ejemplo, aquí está Aladín, ¿ya? Eh, Usa qué color de camisa, su color de piel, por ejemplo, es moreno, su color de pelo es negro, de una estatura media, sus zapatos son puntiagudos, su ropa está un poquito descuidada, un poco rota, ¿ya? Y, y así diferentes cosas. Usa un turbante, ¿ya? Entonces podríamos empezar a describir todo lo que observamos de estos personajes, ¿ya? Está Pinocho por ahí, ¿ya? Que tiene una nariz que le crece, usa una pluma, su color de pelo es negro, usa short, eh, sus zapatos son de color café, y empezar a describir, ¿cierto?, todas esas características, ¿ya? Entonces podríamos empezar a analizar a diferentes personajes. Aquí están los tres cerditos también, que es un cuento que nosotros también estuvimos ocupando en algunas de las clases. Eh, bueno, y diferentes personajes, pero nos vamos a concentrar en uno esta vez, ¿ya? Al menos para esta parte de la presentación, y vamos a comenzar a describirlo. Lo vamos a ver y aquí está el señor que yo sé que ustedes lo conocen, que es Peter Pan, ¿ya? ¿Cómo está Peter Pan ahí? ¿Qué color de pelo tiene? Anaranjado, ¿cierto? O pelirrojo. Eh, Su color de piel es claro, sus orejas son puntiagudas, su nariz es pequeña, su color de ojos es color pardo, al parecer. Y así podríamos seguir. Y ustedes también intenten a lo largo de esta presentación de ir pensando en características, porque yo las nombro algunas, pero ustedes pueden ir complementando con las que también vayan observando y que a lo mejor a mí se me escapan. ¿Cómo son las formas de sus manos? ¿Cuál es su tamaño? Si es alto o bajo, ¿ya? Todas esas cosas son características físicas de lo que nosotros podemos ir observando, ¿ya? De los personajes. También podemos describir a otro personaje aquí que es muy famosillo, ¿ya? Y mirando la imagen yo creo que ya ustedes se podrán dar cuenta. De hecho, en este cuento, en el de la Caperucita Roja, aparece el lobo
Y en una de las partes, que es ya la parte final del libro, comienza la Caperucita a dudar, ¿se acuerdan? Y empieza a decir, pero qué orejas tan grandes tienes, pero qué aliento, que los ojos, y empieza a describir a este personaje que obviamente no tiene mucha relación o similitud con la abuela, ¿ya? Por lo tanto, aquí podríamos describir a este lobo como un lobo, en este caso, de pelaje gris, ¿ya? Pueden variar, de repente hay distintas versiones de los cuentos, así que de repente los personajes cambian un poco el color, la forma, no sé, pero en general yo creo que siempre se describe el lobo como eh, con la boca muy grande, puntiaguda, sus dientes filosos, ¿cierto? Filudos, sus orejas, el tamaño de sus ojos, es un animal muy peludo, tiene cola, ¿ya? Y todas esas son características físicas también que nosotros podríamos nombrar y empezar a desglosar a partir de la observación de estos personajes, ¿ya? Ya, esta es una parte entonces, las características físicas, ya en donde nosotros podemos ir describiendo, contando todo lo que observamos de cómo es uno u otro personaje, ¿ya? Ahora vamos entonces al otro tipo de características, y estas son características psicológicas, ¿ya? ¿Qué significa características psicológicas? Estas características tienen que ver más con los rasgos de personalidad, ¿ya? ¿Cómo es ese personaje? Porque nosotros encontramos distintas personalidades también en los personajes. Podemos encontrar personajes que son divertidos, ya que a lo mejor no nos causa mucha gracia porque le pasan muchas cosas, no sé. Podemos encontrar personajes que a lo mejor son aburridos, ya, alegres, serios, algunos tímidos, ya, inteligente, sociable, antipático, abierto, cerrado, no sé, ¿ya? Entonces son todo eso, esas palabras, bueno, estas son algunos de los ejemplos que nos permiten también describir eh, las características psicológicas de los personajes, ¿ya? Podemos encontrar a lo mejor personajes que son más gruñones, que son más como apagados, ¿ya? No sé si han visto ustedes, a lo mejor es muy antiguo, pero hay una serie de animada de los pitufos, que son unos pequeños gnomos, duendes azules, ¿ya? O celestes, y cada uno tiene cierta personalidad, y ahí se marca muy bien esto que les estoy diciendo yo, las características psicológicas. Había uno que se llamaba Gruñín, y porque era muy gruñón, ¿cierto? Se enojaba por todo, le molestaba todo, el ruido, las luces, todas las cosas. Entonces, es un tipo de personaje, tiene su personalidad, ¿ya? Y también encontramos otros personajes que son más nobles, por ejemplo, en la ficha de trabajo al principio yo voy a tomar un ejemplo en donde aparece el Principito, que es un personaje eh, muy bueno de analizar también. Bueno, el que haya leído el cuento, haya visto la película, lo va a poder hacer muy bien, pero también está el ejemplo ahí de sus características físicas, pero también están sus características psicológicas, ¿ya? Por lo tanto, también nos vamos a fijar en eso, ¿ya? Sobre todo al principio de la ficha. Ahora vamos entonces con este personaje que ya habíamos hablado de sus características físicas, pero ¿por qué lo tomé nuevamente? Para que veamos que a partir de un mismo personaje nosotros podemos describir todo lo que tiene que ver con sus rasgos físicos, porque ya dijimos su color de piel, de ojo, la forma del pelo, el tamaño, etcétera. Pero ahora vamos a otra parte que tiene que ver con las características psicológicas. ¿Cómo es este personaje? Este personaje, bueno, el que se sabe la historia, Peter Pan, es un niño travieso, siempre niño, ¿cierto? Es medio travieso, le gusta jugar, puede volar, es amistoso, generalmente tiene siempre está como batallando con el Capitán Garfio, ¿ya? Por lo tanto, igual tiene rasgos de nobleza, porque el Capitán Garfio es como el personaje malo de la historia, y este chico es como el bueno, el que le gusta ser siempre niño, es muy sociable, se hace amigo, ¿cierto?, de varios niños, ¿ya? Y hacen ahí, forman un equipo, por lo tanto podríamos entonces decir que es un niño alegre, sociable, noble, ¿ya? Entonces todas esas características tienen que ver con su personalidad, no necesariamente con lo físico, ¿ya? Porque alguien que pueda ser totalmente distinto a lo mejor puede tener esas mismas características psicológicas, ¿ya? Pero esas son las palabras que nos ayudan a nosotros
a describir un personaje de sus características psicológicas, ¿ya? Como en cuanto a personalidad, ¿ya? Si es alegre, triste, es extrovertido, o sea, que le gusta hablar fuerte, o más introvertido, que tiene que ver, por ejemplo, con personas que son más tímidas, que son más temerosos, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son importantes de analizar, ¿ya? Y aquí tenemos entonces las dos grandes diferencias para poder analizar a los personajes. Tenemos las características físicas, en donde nos fijamos, ¿cierto?, en todo lo físico, y las características psicológicas que tienen que ver más con los rasgos de personalidad, ¿ya? Cómo somos, o cómo son estos personajes en realidad, ¿ya? Bueno, niños, hasta aquí es la presentación y ahora disfruten de la entrevista que viene de este personaje que está muy buena en cómo se describe de manera física y también de manera psicológica. Así que disfruten esta clase, que lo pasen bien y que aprendan harto, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Hola muchachos, soy el sombrerero loco. Yo sé que ustedes me conocen y el profesor José me acaba de pedir que dé una pequeña entrevista. ¿Quiere que me describa físicamente y psicológicamente? Yo no doy entrevistas, pero haré una excepción. Como ustedes pueden ver, ya tengo algunos años. Soy un hombre mayor, de pelo canoso, más bien blanco. Mi nariz es bastante grande y tengo una estatura baja. Además, me gusta usar corbata y chaquetas. Me gusta mucho tomar el té y además me gusta compartir con amigos, conocer gente nueva. Psicológicamente podríamos decir que soy muy social, amistoso, buena gente, quizás sí, y algo loco. Esta fue mi entrevista del día de hoy. Espero que les sirva, niños. Hasta la próxima. Hola niños, yo sé que muchos de ustedes ya me conocen. Soy uno de los tres cerditos del famoso cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. Yo sé que ustedes ya han leído sobre ese cuento, es muy famoso. Y hoy el profesor José Reyes me pidió que diera una pequeña entrevista. Nunca he dado una. Me dijo que hablara acerca de mí, físicamente y psicológicamente. Físicamente, como podrán ver, soy un cerdo rosado, de ojos algo claros, nariz grande y en realidad soy bien redondo. Así soy físicamente. Y psicológicamente, la verdad es que soy bastante amistoso, un poco miedoso, sobre todo de los lobos, que generalmente hay uno que nos sigue mucho. Y por lo tanto, soy un poco miedoso. Sí, amistoso y aunque no lo crean, muy deportista. Me gusta jugar muchos deportes con mis hermanos, aunque a ellos no les gustan todos los deportes que a mí. Esa fue mi entrevista del día de hoy. Espero nos veamos pronto. Adiós.